Bueno, pues a lo que la gente piensa, ¿no? Es decir, que esta sociedad en estos momentos, con dos guerras en marcha, pues es que algo falla, ¿eh? Algo no está bien. Yo pienso que está enferma y además sin solución. ¿Sin solución? Bueno, escribir sobre el tema OVNI efectivamente es ruinoso, es decir, nunca compensas, nunca llegas a compensar lo que has podido gastar en investigaciones con lo que puedas obtener de cada libro, ¿eh? Eso es una realidad absoluta. Entonces, bueno, pues yo a pesar de todo sigo investigando, sigo escribiendo, porque entiendo que mi trabajo es abrir la mente de las personas, ¿eh? Que piensen por sí mismas y que piensen que hay una realidad mucho más allá de lo que nos están contando. Mira, yo creo que cualquier persona que se quiera dedicar a la investigación del fenómeno OVNI, por ejemplo, o de cualquier otro misterio, lo primero que tiene que tener es interés y un interés inyectado en vena. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de la sociedad que se opone al asunto, seguir investigando. Aunque te quedes solo, seguir investigando. Bueno, uno de los frentes en los que yo investigo desde hace muchísimos años es el de la vida después de la muerte. Hay mucha documentación, hay muchos testimonios, miles de testimonios de personas que han visto a los familiares o a los amigos muertos, que han hablado con ellos, que los han llegado a tocar. Ese es uno de los enigmas importantísimos en la vida del ser humano. Bueno, actualmente la persona que tenga un mínimo de información sabe que el fenómeno OVNI, que esas naves, que son naves no humanas, se presentan ante campesinos, ante amas de casa, ante científicos, ante pilotos civiles, ante pilotos militares, ante astronautas. Es decir, hay una gama inmensa de profesiones, de todas las profesiones habidas y por haber. Repito, quien tenga la información no puede dudar, es imposible dudar. Yo creo que no estamos preparados, es decir, la sociedad humana está tan poco evolucionada, está tan atrasada respecto a estas civilizaciones que nos costaría muchísimo trabajo entender una mínima parte de esos seres, de esas civilizaciones. Es como si hoy, en el año 2025, tratáramos de convencer a la gente de la Edad Media de lo que es un teléfono móvil, o de lo que es una pantalla de rayos X, o de lo que es un avión. Sería muy, muy difícil, muy complejo, y además no tendría sentido. Entonces, nosotros, respecto a estas humanidades, a estas civilizaciones, pues nos podemos llevar muchos más años, miles de años, quizás más de 1 millón de años. Es imposible que nos podamos aproximar siquiera a cómo es o cómo son estas civilizaciones. Es imposible. No, debería alegrarnos, es decir, no somos los únicos en el universo visible, ¿eh? Y bueno, pues hay millones y millones y millones de planetas habitados. ¿Eso qué significa? Pues que de alguna manera estamos destinados todos a llegar al mismo fin, que es el Padre Azul. Bueno, pues porque el fenómeno OVNI trasciende voluntades y trasciende intereses. En aquella época los rusos y los norteamericanos echaban la culpa mutuamente de muchas cosas, entre otras de que el fenómeno OVNI era en consecuencia o producto de armas de los americanos o de los soviéticos, hasta que se dieron cuenta de que no era así, de que esas naves alcanzaban unas velocidades imposibles y además se comportaban de una manera muy extraña, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de un momento determinado, los rusos y los americanos se dieron cuenta de que lo que había que hacer era seguir investigando y punto.
Yo llevo contabilizados unos 1000 casos de seres distintos y yo tengo una parte muy pequeña de la información. No sé, estoy terminando un 4º libro sobre encuentros con tripulantes en todo el mundo. Llevo unos 400 y pico casos y me quedan muchísimos. Eso es hasta cierto punto lógico. Es decir, la vida en el universo visible, en la creación visible, la vida es prácticamente infinita. Hay miles de millones de planetas habitados. La presencia de criaturas inteligentes es casi infinita y además, pues como sucede en la Tierra, son muy variadas las formas. Es decir, en la Tierra conviven un canguro y un calamar, conviven el ser humano y un mono, conviven el ser humano y un pelícano. ¿Por qué nos vamos a extrañar que haya seres en otras galaxias o en esta galaxia que tengan un solo ojo, que tengan una sola pierna, que tengan 3, 4 y 8 metros de altura, etcétera, etcétera? Bueno, hay menos avistamientos en estos momentos, pero hay. En el fenómeno ovni ocurre que se producen oleadas. Ha habido oleadas muy intensas en los años 50, en los años 70, por ejemplo, donde aparecen infinidad de casos, donde se ven a tripulantes, naves, etc. Ahora hay menos casos, pero sigue habiéndolos. No conocemos las razones por las que se producen las oleadas. No tenemos ni idea. Yo, por lo menos, cuanto más investigo, menos sé. Nos mentían antes, hace 80 años, y nos siguen mintiendo ahora. Yo en mis archivos tengo información de 11 naves estrelladas en el mundo, 11. La de Roswell fue una de las primeras, prácticamente la primera, julio del 47, pero después ha habido muchas más. Y bueno, pues demuestra que existen, que están ahí. La nave de Roswell llevaba 4 criaturas, de las 4, 2 sobrevivieron, una la mataron allí, cuando trataba de escapar, los militares la mataron. Y bueno, ha habido muchas más. En el año 61, en Alemania, hubo otra nave que se estrelló en el mar Báltico y rescataron, los ingleses, rescataron 10 criaturas de 1 metro aproximadamente de estatura, grandes cráneos, ojos enormes, es una figura típica. En Sudáfrica ha habido otro caso de estrellamiento, en fin, hay, que yo sepa, por lo menos 11 casos. Sí, sí. A ver, lo que pasó en la Luna durante el proyecto Apolo es algo muy desconocido, prácticamente desconocido. ¿Por qué? Pues porque NASA se ha preocupado de no sacar la información, se conjuraron para no sacar la información y así ha sido. Ha habido militares que no han estado de acuerdo con esta actitud. 3 de esos militares, yo tuve la ocasión de hablar con ellos, a los que yo llamo Mirlo Rojo, y me explicaron, me informaron de cómo el Apolo 11 fue a la Luna efectivamente por un problema de prestigio en la carrera espacial entre los norteamericanos y los rusos, pero hubo algo más. Y ese algo más fue durante los años previos a 1969, el Apolo 11, las sondas que habían orbitado la Luna habían fotografiado más de 200.000 imágenes, más de 200.000 fotografías de ruinas, de edificios en la Luna, de torres, de carreteras, bueno. Entonces esa fue la verdadera razón, la verdadera y auténtica razón del proyecto Apolo. Bajaron Armstrong y Aldrin en el año 69, en julio del 69, vieron esas ruinas, las fotografiaron, vieron algo más, vieron 4 naves alineadas a unos 30 metros del suelo, se trajeron pruebas, se trajeron muestras
Y así ocurrió en todos los Apolos hasta el 17, en diciembre del 72. En ese último Apolo, en ese último proyecto, todas esas edificaciones que habían detectado fueron destruidas con armas tácticas nucleares que contaminaron la Luna. Por eso no se ha vuelto en 50 años. Bueno, Canarias es una zona muy caliente en el tema OVNI desde hace muchísimo tiempo. Yo he investigado bastante en las islas y me he encontrado con casos absolutamente espectaculares, en todas las islas, tanto de encuentros con tripulantes como de naves, como de avistamiento en radares. Todo lo que podamos imaginar ha ocurrido en Canarias. Bueno, a ver, el 7 de julio del 97, si no recuerdo mal, 3 científicos que trabajaban en el Roque de los Muchachos, en el Observatorio Astrofísico, esa noche salieron a pasear, a fumar un cigarrillo, y vieron un objeto que se aproximaba, que se acercó a ellos, un disco. Del disco salió un haz de luz donde aparecieron 2 seres de pequeña estatura que se aproximaron a los 3 científicos. No hubo ningún tipo, que yo sepa, de diálogo, sino que simplemente se observaron mutuamente. Los 2 seres volvieron al cono de luz y se volvieron a meter en la nave y desaparecieron. Cuando estos 3 científicos nos contaban su espanto y de cómo hablaron con los superiores del centro astrofísico para decirles que, bueno, que aquello era algo asombroso y que había que darlo a conocer, se encontraron con la negativa de la dirección del centro de astrofísica, diciendo que, bueno, si ellos daban a conocer esto, se cortarían las subvenciones y caerían, decían ellos, en el desprestigio. Para mí ha sido uno de los casos más interesantes de encuentros con tripulantes. ¿Por qué? Por la calidad de los testigos. Bueno, yo hice un estudio hace ya algún tiempo y solamente de los casos que yo he investigado en todo el mundo salía más del 50% de casos de agresiones no justificadas. Es decir, cuando uno ve un ovni, si tiene la fortuna de verlo, tiene que ser prudente. ¿Por qué? Pues porque ha habido más del 50% de casos de agresiones con resultado de muerte por parte de los testigos. Sí, es complicado. Yo ya tuve una amarga experiencia cuando salió un libro mío que se llama Materia Reservada, que es un libro en el que yo critico la actitud de la Fuerza Aérea Española a la hora de desclasificar el archivo OVNI. Esa desclasificación se registró en el año 92, el libro salió en el 93, yo hice una crítica férrea de la mentira que había supuesto esa desclasificación, y a raíz de eso creo que tuve un atentado. Entonces me salvé por los pelos. ¿Pero eso qué significa? Bueno, pues que puedo seguir en el punto de mira, ¿no? El motivo para escribir esos libros fue la recepción de una información por parte de una persona con la que yo pude hablar en diferentes ocasiones. Esa información habla de lo que pudo ser la verdadera vida pública de Jesús de Nazaret y lo que pudo ser su verdadero pensamiento. Y bueno, pues me pareció absolutamente interesante, y lo único que hice fue transcribir la información que me proporcionaron en inglés, transcribirlo al español, al castellano. Pero que haya coincidido o no con el famoso libro de Urantia es otra cuestión. Yo no me puedo inventar o imaginar situaciones en las que vivió Jesús que tienen una lógica y una belleza increíbles.
Pues sigo pensando exactamente igual. De hecho, yo me borré de la Iglesia Católica hace años. Yo lo que creo es que el Padre Azul, el buen Dios, no tiene nada que ver con el Dios de las religiones. Nada. Ni de la musulmana, ni de la cristiana, o de la protestante, o de la budista. No tiene nada que ver. Para mí, el Padre Azul es absolutamente amor. Y todo lo demás es falso. Todo lo que nos han contado, lo que nos han enseñado sobre el Padre Azul, el buen Dios, por parte de las religiones, es falso. Dios no es castigador. Dios no es justo. Entre otras cosas porque donde hay amor no necesitas la justicia. Entonces, bueno, pues yo siempre el consejo que doy es, si usted tiene ocasión, huya de la religión. Sí, claro, el destino con mayúsculas, sí creo. Entiendo que cada ser humano viene a la Tierra con un trabajo, con una misión. Lo que pasa es que no la conocemos o la ignoramos, o no estamos al loro, ¿no? de cuál puede ser el trabajo de cada ser humano. Pero estoy convencido de que así es. Evidentemente sí. El tema OVNI me parece un tema que no es urgente, pero es el tema más importante de la historia del mundo después del nacimiento de Jesús de Nazaret. Por tanto, sí me parece importantísimo arriesgar lo que haya que arriesgar para difundirlo, para que todo el mundo sepa lo que hay, lo que está pasando, cómo ocultan los militares esta información desde hace 80 años. Merece la pena, claro que sí.